Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo número 1 y vamos a leer hoy los versículos del 11 al 24. Vamos caminando ya y hemos llegado al capítulo 11-24 y vamos a finalizar el capítulo número 1 de la carta a los Gálatas. Gálatas tiene, mis amados hermanos, 6 capítulos, pero dentro del tiempo de meditación vamos caminando. Es un recorrido bíblico, ¿sí? Vamos a mirar entonces hoy los versículos del 11 al 24. Amén. Los invito a que lo leamos todos al unísono. Dice así la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que el Señor añada bendición a su palabra divina. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en este momento, en este tiempo de predicación, Señor, nos colocamos delante de ti. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Abre nuestra mente, danos entendimiento, Señor, para saber que toda tu palabra la necesitamos, que es útil, necesaria, fundamental, Señor, y que es tu deseo y es tu voluntad que podamos y debamos de ser instruidos a través de ella, Señor. Que seas tú hablando y no yo, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. El título de la predicación hoy es: hay un ministerio dado por Dios. Hay un ministerio dado por Dios. Y hay algo importante, hermanos. Ese ministerio es para todo creyente, para todo cristiano nacido de nuevo. Obviamente que hay mayor responsabilidad delante de Dios para aquellas personas que han sido llamados al ministerio, o sea, a ser ministros, llámese pastores, misioneros, maestros de escuela dominical, pero la responsabilidad delante de Dios, mis amados hermanos y amigos, es de todo y cada verdadero creyente. A través de lo que hemos visto en este capítulo 1, ya vimos anteriormente que al Señor Jesucristo debe de ser toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria y toda la honra es solamente para Él. Y vimos así mismo la semana pasada que el Evangelio del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es uno solo. Es uno solo. Que ese Evangelio no se puede alterar, no se le puede añadir, ni mucho menos quitar. Y es tan claro, tan sencillo, tan básico, como que Dios vino a este mundo, nació, creció, no se quedó chiquito. Por eso nosotros no adoramos un niño. Creció, hizo un ministerio, tuvo una vida terrenal, y a los 33 años aproximadamente, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue crucificado en la cruz. Y en esa cruz
pagó por todos los pecados, ¿sí? Y venció el pecado. Y cuando muere es sepultado, porque es real, fue sepultado. Y al tercer día resucita y está sentado a la diestra del Padre. Y en todo eso, mis amados hermanos, hay un mensaje de esperanza. Pero algo importante que nos dice la palabra de Dios es que el Señor regresará. Vive usted una vida cristiana a sabiendas y con esa expectativa de que el Señor puede venir hoy por su iglesia. Es necesario, mi amado hermano y amigo, que usted tenga eso presente en su caminar como cristiano, porque el impío, la persona inconversa, no le va a prestar atención a eso. Pero usted que ha nacido de nuevo, y si su fe es cristiana, porque si tienes una fe diferente, eso se le respeta. Pero los que amamos a Dios sabemos que nuestra fe está en Él y que Él va a venir. El apóstol Pablo le escribe a estas iglesias que habían en Galacia. ¿Por qué? Porque muchos se apartaban, estaban abandonando su fe, ¿sí? Entender que somos salvos por la gracia, por la obra hecha por Cristo. Pero resulta que a los hermanos de toda esa zona de Galacia, los judíos estaban empezando a contaminar a la iglesia y empezaron a decirle a los hermanos que tenían que empezar a devolverse a las obras de la ley, al judaísmo. Y entonces el apóstol Pablo se pone serio y entonces por eso les dice: sorprendido estoy con ustedes de que tan rápidamente se hayan apartado del evangelio que ya se les dijo. Hermanos, es increíble encontrar personas que quieren tergiversar y cambiar el evangelio de Cristo. Es que somos salvos por gracia, no por obras. Y hay una humanidad perdida porque no ponen sus ojos en Cristo, no ponen sus ojos en el Señor Jesucristo, sino que quieren poner sus ojos en otra cosa diferente. En lo que se proyectan, en lo que dice fulano de tal, o en lo que dice tal institución. Hermanos, y así como en ese tiempo anterior había una situación de riesgo para la iglesia, hoy, en el año 2025, el panorama es mucho más. Para ellos, anterior, y acá el apóstol lo señala, es que llegó ese judaísmo a querer cambiar, tergiversar, ¿sí? Impregnar de falsedad y de algo de mentira el evangelio. Hoy son muchos los ingredientes que quieren tergiversar el evangelio, aún dentro de las mismas iglesias de línea cristiana evangélica. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, más fortalecidos día a día en su palabra. Hoy vamos a ver dos puntos, mis hermanos, importantes, a la luz de lo que nos presenta la palabra de Dios, y con este hombre llamado Pablo. Y es bueno, primero, pregúntese: ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Cuál era mi condición antes de llegar al Señor Jesucristo? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde el Señor lo rescató a usted? Porque cuando usted tiene eso claro en su vida, usted ya empieza a medir y empieza a valorar. Posiblemente usted tuvo la bendición de crecer en un hogar cristiano, posiblemente, pero muchos no hemos crecido en hogares cristianos. Y cuando nosotros miramos hacia atrás y miramos nuestra hoja de vida y nuestros antecedentes, por decirlo de alguna manera, podremos decir: Señor, gracias, porque yo ya sí sé de dónde me sacaste y ya sé para dónde voy. Pero si usted tuvo la bendición de crecer en un hogar cristiano, debe gracias al Señor. Pero aún así, usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, porque si no, el mundo lo impregna y usted termina ya en el mundo, perdido, guiándose por unos valores más terrenales que celestiales, porque el mundo es atractivo. ¿Es así? Pasa. Entonces vamos a ver ese punto, pero asimismo hay un ministerio dado por Dios, es para que sirvamos con amor en su obra. Hermanos, son dos cosas tan básicas, tan sencillas, pero les tenemos que dar el valor.
Muchas veces las personas quieren en sus mismas fuerzas justificarse delante de Dios cuando quieren desconocer la gracia. Y entonces se echan, como dice el dicho, se echan flores ellos mismos. Es que yo soy muy valiente porque yo fui capaz de salir de tal y tal y tal cosa. Y no entiende que realmente es por la gracia de Dios que Él nos sacó de donde sea. Y eso, hay una humanidad que quiere darse cepillo o autoanimarse, es que yo soy muy valiente. Ahora, si el Señor realmente a usted lo ha rescatado de algo, sepa que su vida tiene que ser de servicio en la obra de Él. Por eso hay un ministerio dado por Dios para todos, cada uno de nosotros. Ahora, en los versículos 11, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo va a mostrar algo que es su vivir, lo que él hacía, de dónde lo sacó, o sea, qué era lo que el apóstol Pablo hacía. Y es muy importante entender que todo es por la voluntad de Dios y no de nosotros. Más aún el apóstol Pablo, él comienza diciendo en los versículos 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, el apóstol dice, es que tienen que saber que lo que yo recibí, no se lo recibí a ningún ser humano. Ahora, nosotros hoy, hermanos, acá, tenemos una bendición. Miren, la palabra de Dios está aquí escrita. Nosotros no somos el apóstol Pablo. Nosotros somos una generación a la que le han pasado ya más de 2000 años. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su amor, está aquí establecido. Entonces, nosotros ya tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace referencia a que él no recibió. ¿Por qué? Porque fue por revelación de Dios mismo. Hoy la Biblia nos guía. Hoy el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada verdadero creyente, lo guía. Usted es guiado a través del Espíritu Santo, pero tiene necesaria y vitalmente estar unido a su palabra. A su palabra. Por eso, mis amados hermanos, hoy en este año usted tiene que volverse, si ya no lo es, radicalmente bíblico. Usted necesariamente tiene que empezar a ser radicalmente bíblico. Frente a cualquier situación que se le presente, usted tiene que decir: la Biblia dice, la Biblia me enseña, la Biblia me instruye, la palabra de Dios me motiva a hacer tal cosa. Porque si usted lo hace en forma diferente, usted está desconociendo la palabra de Dios. Y usted tiene un ministerio dado por Dios. Todos los que estamos acá amamos al Señor. Amén. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces el Señor ha derramado en todos y cada uno de nosotros su Espíritu. Y vamos guiados. Y en la vida con propósito, hermanos, es maravillosa. Yo no sé si usted se da cuenta lo rápido que pasa el tiempo. Para mí es sorprendente cada vez que voy viendo domingo a domingo y veo y digo, es que ya es el último domingo de este mes. ¡Qué maravilla! Hemos estado haciendo la obra de Dios bajo su voluntad. Es lo que nos tenemos que preguntar todos. Tenemos que tener un fundamento bíblico vital para poder caminar, hermanos, para poder caminar una vida agradando al Señor. El ministerio exige, hermanos, temor a su palabra. El temor a la palabra de Dios es una exigencia. El apóstol Pablo recibe esa revelación directamente de Cristo. Y él hace aquí una anotación muy importante. En el capítulo número 13 va a hablar de algo que es muy interesante, y es sobre conducta.
su conducta. Y él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿En dónde? En el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Él hace referencia a esa conducta, o sea, cómo se conducía, qué hacía, qué pensaba, a qué pertenecía, a sus tradiciones y costumbres. O sea, había una religión propia para el apóstol Pablo, era el judaísmo. ¿Sí? Usted hoy se puede preguntar, ¿cuál ha sido mi conducta? ¿Cuál ha sido su conducta? Cuando el apóstol Pablo dice, todos ustedes ya saben cómo era mi conducta, él va y rescata el celo que él tenía en las cosas de Dios, al punto de que asolaba y perseguía a la iglesia. Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto usted se ha sentado a mirar la cultura y la tradición que usted traía, a ver si le va a servir en su vida como cristiano. Las tradiciones, lo que traía de antes. Uno llega a un momento donde dice, eso no me sirve en mi vida cristiana. ¿Yo cómo voy a seguir ofendiendo a Dios? Entonces sí hay que hacer un alto en el camino y decir, ¿cómo voy a seguir caminándome? ¿Sí? Porque o le sirvo a Dios o le sirvo a los hombres. El apóstol Pablo ya lo había dicho en ese mismo de Gálatas 10. 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si una persona tiene claro a quién le sirve, ya hay un camino determinado, hermanos. Amén. Si yo ya sé que voy conforme a la palabra y a lo que el Señor espera de mí, yo no me quiero salir de la fila. Porque entonces, si me salgo de la fila, entonces estoy poniendo en riesgo muchas cosas. Y el creyente, el cristiano, muchas veces está viviendo una vida que nada asemeja a una vida cristiana. Y ahí es donde hay que hacer un alto, porque el amor y la misericordia de Dios permanece. Y Él nos llama al arrepentimiento, a proceder al arrepentimiento, a enderezar nuestro camino. Porque si yo estoy haciendo algo por cualquier circunstancia, hermanos, el Señor me lo va a revelar. El Espíritu Santo de Dios te va a decir, no es por ahí. Estás descuidando tal cosa, estás descuidando tu vida espiritual, no estás haciendo tal obra, y diga que yo te mando tal. Muchas veces nosotros terminamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, si yo sirvo a Dios o sirvo a los hombres, porque entonces si sirvo a los hombres no soy siervo de Dios. Eso es determinante, y es muy, muy determinante. ¿Qué tipo de cristianismo entonces estamos viviendo? Porque puede ser un cristianismo antiguo o puede ser una vida cristiana contemplativa. No ha de faltar el que quiere una vida cristiana contemplativa, desde la situación del confort, que no se quiere inmiscuir, que no quiere predicar, que no quiere compartir. Y eso, hermanos, se respeta, pero la palabra de Dios nos anima a tener una vida activa en el cristianismo, compartiendo, hablando del Señor. ¿Para agradar a quién? Al Señor. ¿Ha pensado usted qué cambios tiene que hacer? ¿Ha pensado usted por un momento qué cosas tiene que dejar? Tiene que empezar a hacerlo, hermanos. ¿Qué tiene usted que dejar que esté haciendo que no le sirve? ¿Qué cambios tiene que hacer? El apóstol Pablo en su vida tuvo que hacer muchísimos cambios, muchos. Cuando miramos el segundo punto, que es para que sirvamos con amor en su obra, el apóstol Pablo va a derramar, digo yo, toda una cantidad de cosas que hablan de él. Y miren lo que dice los versículos 15 y 16 primeramente, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne
y santo. O sea, el apóstol Pablo tiene un llamado, y es que el Señor llama, el Señor aparta. ¿Y saben algo, hermanos? Todo eso es por su gracia. Eso es por la gracia de Dios, no por... Y si Cristo ya vive realmente en el verdadero cristiano, entonces usted predica a Cristo a toda criatura, ¿sí? Pero ¿cómo una persona va a predicar de Cristo? Es porque tiene a Cristo, porque vive en Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en la misma carta de Gálatas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Predicamos a Cristo porque vivimos en Cristo. No hay otra forma. Es imposible que una persona que no tenga una relación con el Señor Jesucristo ni siquiera se anime a hablar del Señor. No, porque es el Señor el que pone tanto el querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Ahora, hay unos versículos que no vamos a tener en pantalla, pero lo voy a leer. Y miren lo que dice, porque de los versículos 17 al 22, Pablo va a hablar de su conversión, de su actividad y de su ocupación. Y dice así la palabra de Dios. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, aquí hay una porción interesante porque habla de lo que es un tiempo, de lo que es el tiempo que el apóstol Pablo estuvo como edificándose, instruyéndose en su vida espiritual, en el conocimiento y en la obra, ¿sí? Para empezar a caminar firme como lo hizo siempre. Entonces dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, uno podría decir que 15 días es mucho, pero realmente 15 días es muy poco. Pero el apóstol Pablo dice: subí y hablé con Pedro 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es el que escribió la carta de Santiago, la carta que tenemos en la palabra de Dios. Este Jacobo, que es hermano del Señor, es Santiago, ¿sí? Que es hermano del Señor. Y dice: y yo no hablé sino con Pedro, y después fui y hablé con Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, el apóstol Pablo fue, pero no era conocido por esas personas. Y ahí viene el versículo 23 y 24 y dice: solamente oían decir. O sea, alrededor de los hermanos en ese sector decían: aquel que en otro tiempo nos perseguía. Claro, porque el apóstol Pablo era fierudo, pero enojado, y los perseguía, los apresaba, los mataba, los mandaba a la cárcel. Pero entonces ellos, ¿qué decían? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Oye, hermanos, eso es maravilloso. El apóstol Pablo no esconde esa realidad, él lo exhibe en su carta. Si usted ya sabe de dónde lo sacó el Señor a usted, no sé, pero usted empieza a caminar y sabe que hay un ministerio dado por Dios para usted, y usted puede marcar la diferencia y decir: es que antes yo hacía esto no muy bien. Posiblemente usted no perseguía a los cristianos, no, pero posiblemente usted hacía algo que usted pueda determinar en su mente y en su corazón, que con eso ofendía a Dios. Posiblemente en algún momento mal hablado, bien sea de los cristianos o de una iglesia en particular, pídale perdón a Dios por eso. Y enfílese, encamínese. Porque el apóstol Pablo no se hace mal, o sea, no se intimida, y él dice: ajá, en otro tiempo los perseguía, pero ahora predico la fe, que en otro tiempo yo asolaba. Y termina el versículo 24 y dice: y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios. ¿En quién? En mí, o sea, en el testimonio que el apóstol Pablo estaba dando. En otro tiempo perseguía, ahora predica. O sea,
El apóstol Pablo, podríamos decir, que en ese momento ya es un verdadero hijo de Dios, que es un siervo de Cristo, un soldado de Cristo, por el amor a Dios. Por eso, cuando nosotros sabemos que hay un ministerio, es para que sirvamos con amor en su obra. ¿Es usted un soldado de Cristo? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una persona dispuesta a servirle al Señor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos, como creyentes, como hijos de Dios. El antes en nuestras vidas, hermanos, ya pasó. El antes ya pasó. Hoy se está escribiendo es el ahora, el ya, y es lo que realmente importa, porque hay un ministerio, y ese ministerio es vivo, eficaz y productivo cuando vamos aferrados a la mano del Señor, cuando nos ajustamos 100% a su palabra, cuando podemos decir tranquilamente: mire, mi amigo, esto es lo que le dice la palabra de Dios. Llegan personas a la iglesia. Muchas veces durante esta semana hubo varias situaciones, ¿sí? Y yo apenas llegué el sábado, pero desde ayer ya unas personas vinieron y entonces decían: es que yo quiero hacer tal cosa, ¿sí? ¿Y qué te dice la palabra de Dios? Es que yo no quiero tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Entonces estás perdido, porque si no vas conforme a la voluntad de Dios, porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo aquello, hermanos, que el Señor nos permite hacer en su obra es guiado por Él. Por eso nos tenemos que aferrar a su palabra. No podemos salirnos de ahí. Hay un propósito: ganar personas para Cristo. ¿A través de qué? Del Evangelio. No hay otra forma. En su vida como cristiano, yo lo animo, lo insto a que usted tenga claro que a través de su vida, de su testimonio, de usted compartir, hay personas que van a llegar a los pies de Cristo. No se quede callado. La obra la hace el Señor, pero el Señor nos permite que le sirvamos, porque hay un ministerio dado para la iglesia. Fortalezca, establezca, crezca en su fe, que haya convicción, que usted sepa que el Señor es el que hace la obra en usted, pero que usted va a ser testimonio el resto de su vida a muchísimas personas. Defina su fe, porque es que tiene que haber, mis amados hermanos, ese equilibrio en la vida cristiana. Muchas personas no tienen equilibrio, sino que tienen un desequilibrio. Y usted mismo puede hacer la evaluación suya. O usted está desequilibrado, o usted está equilibrado. Pero si usted está desequilibrado, lo que el Señor espera de usted es que usted se ponga a cuentas con Él, pida perdón, arrepiéntase, pida perdón, apártese de aquello que esté haciendo que no agrada a Dios, y el Señor lo va a bendecir, el Señor va a bendecir su caminar. Hay cosas terrenales que posiblemente sean importantes, pero muchas veces no son necesarias. Cuando miramos en Mateo capítulo 6, versículo 33, hace algunos días atrás, ¿qué dice el Señor? Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay personas más ocupadas en la añadidura que en lo que realmente Dios tiene para usted. Tenemos que terminar, mis amados hermanos, con esos afanes, con esa ansiedad, porque no es de un cristiano. No nos dejemos absorber por esas necesidades mundanas. Sí hay necesidades, y qué bueno y qué bendición es cuando podemos suplir con las obligaciones y los compromisos, pero el Señor bendice el fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos, pero sí tenemos que tener prioridad. Usted como creyente, como cristiano, sepa que hay un ministerio para usted. Yo no sé qué personas tenga usted en su lista de oración que aún no hayan recibido al Señor Jesucristo. Lo animo, si aún no tiene una lista de oración para ganar personas para Cristo, téngala, haga una hojita y téngala en la Biblia, y cada vez que usted entra en contacto con el Señor a través de la palabra de Dios, ponga a esas personas en las manos del Señor, y que le permita a usted poder ir y compartir y hablar con ellos. En conclusión, mis amados hermanos,
todos los creyentes, todos, tenemos un ministerio dado por Dios. Amén. Viva su vida cristiana en espíritu y en verdad, a través de su santa palabra. Sirva a Dios, sírvale a Dios en todo lugar, en toda oportunidad que el Señor lo da. Sírvale solamente a Él, con amor y perseverando en santidad. No podemos vivir a la doble, que por aquí estoy diciendo una cosa y por debajo estoy diciendo otra, porque usted al Señor no lo puede engañar, Él no puede ser engañado, y cuando nosotros llegamos delante de Él, Él nos conoce, somos desnudos delante de Él. Hoy es un día especial cada vez que hay predicación, porque hay una invitación, y esa invitación es para todos, a estar a cuentas con Dios, a que si hay algo de lo cual usted debe de arrepentirse, hágalo, que lo debe de confesar y que debe de encaminarse, enderezar su vida, apartarse del pecado, que si aún no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día para recibirlo como Señor y Salvador y permitirle a Él ser quien guía su vida el resto de su caminar terrenal. Que el Señor sea bendiciéndonos, hermanos, que sea guiando nuestro caminar y nuestras vidas a nuestro alrededor, que nos aparte, porque cuando una persona empieza a tomar en serio el ministerio dado por Dios, hay un enemigo, y ese enemigo no quiere que nosotros hagamos la obra, nos hace dar pereza, se llenan de temor, muchas veces de desánimo, posiblemente empiezan las murmuraciones, y muchas veces hay muchas otras cosas, los temores, y eso lo aprovecha el maligno para apaciguar, para tener por allá sumido al creyente. Ese es el propósito de Dios. Y usted es un hijo de Dios. Amén. Que durante esta semana, mis amados hermanos, en lo que usted hace en su vida, sea alabando y glorificando al Señor, exaltando su nombre. Que cada vez que nos levantamos, vamos a darle gracias al Señor. Que cada vez que nos acostemos, le demos gracias al Señor. Hoy estamos acá por su benevolencia, por su misericordia y por su amor. Amén. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque entendemos que tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, nos has permitido a nosotros ver la luz de tu Evangelio. Y te damos gracias porque nos permite sentirnos personas útiles en tu obra, Señor. Hay un ministerio, es un ministerio maravilloso, y es poder predicar tu nombre, Señor Jesucristo. Danos ese denuedo, esa claridad para poder compartir con muchísimas personas tu santo evangelio, para que haya esa reconciliación, ese cambio en la vida de las personas, ese cambio alrededor de las familias y ese cambio alrededor de una sociedad que te necesita a ti, Señor. Sabemos de dónde venimos, Señor, porque posiblemente hemos dejado un pecado atrás. Y en ti, Señor, somos nuevas criaturas. Te damos gracias por ello, Señor. Y permítenos servirte en amor durante el resto de nuestra vida terrenal. Pongo la vida de todos y cada uno de mis hermanos hoy acá en este lugar delante de ti. Ayúdanos, guíanos, porque necesitamos ser guiados solamente por ti. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, mis hermanos, que dice: al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. Y dice Lucas 24:5: porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. El Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros seremos resucitados con Él. Amén. Es parte de nuestra confianza. Dice la letra de este hermoso himno: al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Vamos a cantar para el Señor.
negaren, yo sé que Él vive ya. ¿Por qué? Porque vive en nuestro corazón. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan una muy buena semana, que la paz, la gracia y la compañía del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. El Señor los bendiga.